les dije que quería reflexionar junto con ustedes y con la palabra de Dios en la mano acerca de la oración depre. La oración depre, la oración que hace alguien cuando se siente medio deprimido. Bueno, ¿qué oración hace? ¿Tenemos algún ejemplo de oración depre en la Biblia? Sí, tenemos. Y bueno, la idea es poder ir encontrando distintas situaciones y distintas oraciones, como dijimos en su momento, no para que hagamos esa misma oración para que la repitamos, sino para que entendamos que en cada una de estas situaciones que podemos estar pasando, o si en algún momento de nuestras vidas nos pasa, o conocemos a alguien que está en tal situación, bueno, sepamos que la palabra de Dios tiene respuesta para eso. Y tiene cosas para enseñarnos, para que entendamos el contexto, para que entendamos cómo Dios obra, para que entendamos cómo nosotros debemos enfrentar en confianza y dependencia de Dios eso. En nuestro canal de YouTube de la iglesia ustedes tienen la posibilidad de ir repasando y ir viendo las distintas oraciones que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta es la sexta, así que tenemos 5 previas. La oración desesperada: Señor, no sabemos qué hacer y a ti elevamos nuestros ojos. La oración compartida: ante una situación difícil, Ezequías e Isaías estuvieron orando juntos pidiendo el obrar del Señor. La oración compartida, qué importante. Después fue la oración no registrada, la oración de Manasés, que dice que oró, pero no dice cómo oró, pero sí nos dice las circunstancias en las cuales él oró y las actitudes que tuvo, con lo cual aprendimos que no es tanto lo que nosotros digamos, las palabras que utilicemos, sino más bien la manera y la actitud con la cual nos presentamos delante del Señor. Él oró y Dios lo escuchó y actuó. No dice que oró. No es tan importante las palabras en sí, sino que lo importante es, porque dice que Dios ve nuestro corazón, no más que a veces nuestras palabras pueden fallar, quizás a veces no sabemos bien cómo decir las cosas, cómo expresarlo, pero Dios entiende nuestro corazón, y dice ahí en Romanos 8 que el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Paracletos intercede por nosotros delante del trono del Señor, llevando nuestras peticiones de la mejor manera. Después tuvimos la oración repetida, la oración del ciego de Bartimeo, que el Señor no parecía que no lo escuchaba y él insistía hasta que el Señor lo escuchó. Entonces de ahí aprendimos que si hace falta, hermanos, insistamos, porque a veces el Señor quiere ver hasta dónde realmente esperamos de Él que obre, ¿no? Y a veces nosotros oramos una vez y nos olvidamos, y bueno, todavía el Señor ya sabe. Sí, el Señor sabe, no hace falta que ni siquiera que nosotros hubiéramos orado la primera vez para que el Señor sepa, Él ya lo sabe. Lo que Él quiere ver es nuestra intención, nuestro deseo y nuestra intención de involucrarnos a veces en aquello por lo que estamos orando, ¿no? De ser partícipes de su obra también. Y el jueves pasado vimos la oración invertida, que era la oración del inseguro. ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón estaba inseguro de todo. Entonces, cuando él necesitó repetir, y de una manera distinta, ahí con el ejemplo del vellón de lana y la tierra, necesitó pedir que Dios le confirme su voluntad, ¿no? Bueno, hermanos, si a veces nos sentimos inseguros, no tengamos miedo en pedirle a Dios. Dios no se enojó con Gedeón porque él era inseguro. Al contrario, vio su corazón y fue dándole respuesta a todas sus inquietudes, especialmente esa en particular. Bueno, hoy la oración depre. Para ver la oración depre, vamos a ir al primer libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Fíjense, vayan viendo a quién menciona Primera de Reyes, capítulo 17. Aparece alguien a quien ya mencionamos hoy al principio de la reunión, ¿no? Aparece el profeta Elías. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Y el otro que aparece es Acab. Acab era el rey del reino del norte de Israel, de los más perversos desde el punto de vista moral y espiritual que hubo, que promovió todo lo que tiene que ver con la adoración, con los dioses falsos, con el dios, entre comillas, Baal, con la diosa Asera. Tenía a su esposa, que era un lujo,
Jezabel, que era un desastre que lo arrastraba detrás de todos esos cultos idolátricos. Y bueno, allí estaba Elías, ¿no? Ustedes van a acordarse perfectamente, porque no vamos a detenernos en eso, simplemente mencionar un poco acerca de él, que Elías fue justamente lo que leíamos antes en Santiago. Dice que tanto era el mal que Acab hacía como rey, y tan alejado de Dios estaba, que Dios lo levantó a Elías como profeta para que actuara en ese tiempo en nombre del Señor, ¿no? Y dice el versículo 1 que Elías le dijo al rey Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y Santiago nos dice que Elías oró y no cayó lluvia ni rocío durante 3 años y medio. Acá no lo dice, sí lo dice Santiago, que fueron 3 años y medio. Y bueno, y después dice que Elías se fue de ahí y se fue Dios le dijo que se vaya a esconder junto al arroyo, y Dios le mandaba a los cuervos para que lo alimenten, porque era una zona desértica en la cual estaba. Y háganse las situaciones, o sea, yo lo voy mencionando todo rápido, pero veamos cómo Dios iba obrando en la vida de este profeta. Los cuervos lo alimentaban y él tomaba agua del arroyo. Claro, ¿qué pasó? No llovía, el arroyo se secó. Así que él se tuvo que ir de ahí porque no tenía que tomar. Entonces dice que se fue y fue a un lugar que se llama Sarepta, ahí en Sidón, y ahí se encontró, que fue a una casa, y en esa casa vivía una mujer viuda con su hijo, que como consecuencia de toda la sequía, y no había cosechas, y etcétera, y el ganado se moría, etcétera, etcétera, la situación en la cual estaban era muy mala, y Elías llega y le pide que le haga de comer, y ella dice: mirá, no tengo nada, tengo solamente un poco de harina, y un poquito de aceite para cocinar la harina, y hacer una torta asada, diríamos nosotros hoy, y comerla, y comemos mi hijo y yo, y después nos echamos a morir, porque no tenemos más nada. Y Elías le dice: bueno, vos preparame, que Dios va a hacer un milagro, y Dios lo hace, dice que multiplica la mercadería que ella tenía, y bueno, el pan, y puede hacer pan, y mucha harina y aceite, y bueno, y pudieron seguir alimentándose durante mucho tiempo. Después de un tiempo, el hijo de esta mujer enferma y se muere, y ella se la agarra con Elías, pero dice: Elías, ¿cómo? Dice: yo todo lo que he hecho, y ahora pasó esto. Bueno, y dice que Elías, acongojado, se presenta delante del Señor, va donde estaba el chico, ora al Señor y dice que Dios lo devuelve a la vida. Resucita el hijo de la viuda de Sarepta. Después de eso, va y, bueno, resumiendo la historia, ¿no? Se encuentra con Acab nuevamente a través del siervo de Acab, Abdías, y ahí se produce el evento que es uno de los más conocidos, que es la confrontación de Elías con los 450 sacerdotes de Acab, donde hacen ese gran desafío que dice: bueno, vamos a armar un altar cada uno, vamos a matar un buey, lo vamos a poner ahí arriba, y vamos a clamar a nuestro Dios para que sea el Dios verdadero, que caiga fuego del cielo y que se queme el sacrificio. Dice: y si Baal hace que caiga fuego del cielo y se queme el sacrificio, Baal será el Dios verdadero. Y si Baal no lo hace y lo hace Jehová, Jehová será el Dios verdadero. ¿Cuántos eran los sacerdotes de Baal? 450. Y Elías estaba: solita mi alma. Dice que el otro armaron el altar, pusieron el buey arriba, y dice que estuvieron no sé cuántas horas haciendo todo el circo que hacían y clamándole a Baal, que era teóricamente el dios de las tormentas y de esto que lo otro, para que cayera fuego y prendiera, y no pasó nada. Y dice que Elías lo cargaba, ¿no? Dice por ahí. Dice: bueno, che, a ver, ¿dónde está eso? Claro, ¿qué versículo es eso? El 27. Al mediodía, esto había arrancado a la mañana temprano, con el amanecer, ¿no? Ya al mediodía, Elías se burlaba de ellos. Dice: griten en voz alta, porque es un dios, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Dice: vamos muchachos, pónganle pila. Dice, pero bueno, dice que pasó el mediodía, siguieron gritando frenéticamente, se cortaban con su propia sangre, qué sé yo, para incentivarlo al Dios. No pasó nada. Entonces Elías, ya sabemos lo que hace: reconstruye un altar con 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel, pone el buey, hace que mojen todo,
clama al Señor, ora, y dice que viene fuego del cielo y quema todo. Quema el buey, quema el agua, es decir, una manifestación poderosa de Dios, que como dije antes, yo la estoy resumiendo muy rápido, pero tratemos de pensar en todo lo que representó esto, ¿no? Y aún el desgaste emocional, mental y físico de Elías en estar involucrado en todas estas situaciones, ¿no? Él solo contra todo el pueblo. Ni hablar que contra los 450 profetas de Baal, que estaban apoyados por el rey y por la reina. Así que imagínense cómo estaba Isaías. Bueno, una gran victoria, dice el versículo 39, que viéndolo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dice que mandó a matar a los profetas de Baal, no porque él era malo, sino porque la ley de Dios decía que tenía que ser de esa manera. Entonces, producido eso, imagínense el estado de, más allá del cansancio, de la satisfacción de Elías por el deber cumplido. Y el ver cómo Dios respaldó su testimonio, y Dios obró milagrosamente permitiendo que esto ocurriera, y la gente reconociera que Jehová es el Dios. Entonces dice que el versículo 41, que Elías fue a verlo al rey, y le dijo, mirá, andá, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. No había nada, hacía 3 años y medio que no llovía. Sin embargo, Elías en fe puede decirle al rey, andá a festejar porque se viene la lluvia. Y Acab dice que fue a comer y a beber, y Elías se subió a la cumbre del monte Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y empezó a orar. Bueno, Señor, ahora yo me largué a hablar, dice, pero ahora, Señor, vos respondeme, por favor. Palabra más, palabra menos, lo que habrá dicho Elías, y quién sabe con cuánto fervor habrá estado orando. Y dice que lo mandaba a su criado, y dice, bueno, andá, mirá si se ve algo de tormenta. Y dice, no, Elías, no se ve nada, no hay ni una nube en el cielo. Y así 6 veces. Y a la 7ª vez dice, ya parece que hay una nubecita. Dice, bueno, dice, rajemos porque se viene la tormenta, le dijo Elías. Y así fue, efectivamente. Y aconteció, dice el versículo 45, 18-45, aconteció estando en esto que, agarro del 44. A la 7ª vez, que fue a fijarse si había alguna nube, le dijo, yo veo una pequeña nube como a la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces Elías le dijo a su criado, andá y decile al rey Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Y si va a llover tanto que si te demorás, no vas a poder pasar con el carro. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Porque dice que Acab, me comí el 45, perdón, 45. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, que era uno de los lugares donde tenía la residencia. Se piensa que Jezreel era la residencia de verano de los reyes de Israel. En Samaria era la capital, allí estaba el palacio, pero Jezreel era como la residencia de verano, como acostumbraban a tener los reyes en la antigüedad. Bueno, ahora también, ¿no? Y el 46 dice que Elías estaba tan contento que se apuró a llegar a Jezreel para verlo al rey y decirle, bueno, fíjate, viste acá que lo que hizo el Señor, que yo te dije que iba a llover, y realmente Jehová es el Dios verdadero, que esto que el otro. ¿Qué pasó? Capítulo 19. Acab llegó y se encontró con su esposa Jezabel y le contó todo lo que Elías había hecho, todo lo del sacrificio, lo del altar, lo del fuego, lo que había matado a los 450 profetas, que esto que el otro, y de cómo había matado a todos los profetas. Y Elías, que venía todo contento por todo lo que había pasado y que había empezado a llover y que iba a cambiar la situación, dice que la reina Jezabel le mandó a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como la de uno de los que ya habían matado. Así, Elías, te voy a buscar y te voy a matar. Así directamente le mandó a decir la reina, ¿no? Así que bueno, Elías, que estaba recontra contento, súper cansado, pero fervoroso y gozoso de toda la experiencia que había vivido, y venía como a presentarse al rey para decirle, bueno, viste, a ver, empecemos de vuelta, arranquemos de nuevo, con lo que Dios quiere. Se encontró con eso. Dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Beerseba, yo les dije antes, no sé si prestaron atención, pero se los hago notar ahora, que Acab era el rey de Israel, del reino del norte. Y Elías, cuando se ve en este peligro, se va, sale del reino y se va al reino del sur, a Judá, a Beerseba. Y así se queda, y dice que dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, siguió caminando un día más, todavía de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y ahí aparece la oración de Epre. Todo esto para llegar a la oración que hace ahora Elías. Y deseando morirse, oró y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Conocen una oración más depresiva que esa? ¿Imaginamos una expresión más patente de un estado de depresión de una persona? Basta ya, Jehová, quítame la vida. Basta ya, Dios, quítame la vida. La oración de Epre. ¿Qué pasa con esta oración? Bueno, vamos a ver algunas certezas de parte de Dios en la Biblia para momentos como este. Porque quizás, aún a veces, sin llegar a una situación tan extrema, pero a veces uno ha tenido este tipo de sentimientos. Es decir, como decir, bueno, ¿yo para qué vivo? Si tengo que vivir así, ¿no? Entonces ahí aparece esta oración, de la cual la de Elías es un modelo, es un ejemplo para situarnos en la realidad que le estaba aconteciendo, ¿no? Basta ya, Jehová, quítame la vida. Bueno, entonces yo quisiera seguir leyendo algunos versículos más de este capítulo 19 de Primera Reyes, para que veamos cómo Dios responde a esta oración. ¿Les interesa saber cómo Dios le responde a Elías a esta oración en la cual le dice: Señor, quítame la vida, basta ya, no aguanto más, no quiero saber más nada? Bueno, certezas de parte de Dios en su palabra para momentos como este. Leímos el versículo 4, ¿no? Y él se fue por el desierto, un día de camino, lo dejó a su siervo y siguió un día más, y se sentó debajo de un enebro, se sentó debajo de un árbol, solo, no quería estar con nadie, no quería ver a nadie. Y deseando morirse, dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué pasó a partir de ahí? Y echándose debajo del enebro, del árbol, se quedó dormido. Y he aquí, luego, un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces empecemos a ver el actuar de Dios ante esta oración de Epre. Dios, basta ya, quítame la vida. Lo primero que vemos es que Dios no lo rechazó a Elías por esta oración. Dios no te rechaza cuando te sentís así o parecido a esto, ¿no? Dios envió su ángel. Dios se acercó a Elías. Elías se quiso alejar de todos. Hizo esa oración. Dios no rechaza al que se siente así. Dios no te rechaza cuando te sientas deprimido. Dios no rechazó a Elías a pesar de la barbaridad que él le pidió en su oración. Envió su ángel, se acercó. A veces el enviado, el ángel, el mensajero, es una persona, ¿no? Es un hermano al cual acudir, un hermano que está dispuesto a ayudarte. Y el ángel lo ayudó. Después de que lo dejó dormir un rato, le dijo: bueno, levántate, come. Tenés que reconfortarte físicamente también. Probablemente no había comido en todo ese día de camino, más el día anterior, y así se encontraba, retroalimentando su situación, ¿no? Entonces, levántate y comé. Con lo cual quiere decir, hermanos, o quiero resaltar esto, que Dios te entiende, Elías. Y Dios te entiende, me entiende y te entiende cuando estamos en una situación así. Dios te entiende, Elías. Dios sabe tu necesidad,
sabe cuál es la salida y sabe cuáles son los pasos necesarios que hay que ir dando para lograr esa salida. Dios te provee. Levántate y come, le dijo. Repasamos. Dios no te rechaza, Elías. Dios te entiende, por eso viene a vos. Y Dios te ayuda y te provee. Levántate y come. Si alguna vez hiciste la oración depre, o una parecida, bueno, tenés que saber que Dios obra de esta manera. Dios te entiende, Dios no te rechaza. Dios te entiende, Dios te ayuda y provee. Pero bueno, uno tiene que hacer su parte también. Dios le dijo, levántate y comé, le dijo el ángel, ¿no? Bueno, Elías se tuvo que levantar y comer. Porque a veces nosotros le echamos todo el fardo a Dios y no estamos dispuestos a hacer nuestra parte. ¿Qué dice el versículo 7? Entonces Elías miró, entonces Elías miró y he aquí a su cabecera, donde él estaba durmiendo, había una torta cocida sobre las ascuas, es decir, sobre el fueguito, y una vasija de agua. Y comió, y bebió, y volvió a dormirse. ¿De qué me habla esto? Esto me habla, Dios no mandó al ángel a despertar, despertarlo tiene que estar despierto. No, Dios sabe los tiempos. Elías se volvió a dormir, necesitaba descanso, el ángel lo dejó descansar y después cuando se despertó, o cuando pasó un tiempo prudencial, dice el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, lo llamó y le dijo, levántate y come, de vuelta. Pero le agregó algo ahora, porque largo camino te espera. ¿Se dan cuenta cómo Dios va obrando amorosamente, a la velocidad adecuada? No lo va apurando ni corriendo, pero sí va actuando. Dios sabe los tiempos. Dios sabe los tiempos y los pasos a seguir. Levántate y come porque largo camino te espera. ¿Para qué? Para superarte. Elías, ya pasaste la necesidad del descanso, ya dormiste, ya te alimentaste, ya comiste, ya bebiste. Bueno, ya pasaste esa etapa, ahora hay que empezar a moverse. Necesitas hacer tu parte, dijimos recién, ¿no? Elías la hizo, dice el versículo 8, se levantó, pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 40 días y 40 noches. Elías hizo su parte. Entonces, Elías, cuando estás deprimido, debes aceptar que el camino para la salida puede ser largo. 40 días y 40 noches tuvo que caminar. Y Elías estaba solo, pero a veces uno no está solo. Entonces los que están alrededor también deben aceptar que el camino para la salida puede ser largo. Pero aunque ese camino sea largo, si buscas la ayuda de Dios, cuando Él te marca el camino, debes emprenderlo y transitarlo. ¿Existen caminos alternativos al de Dios? Por supuesto que sí, pero debes elegir si seguirás las indicaciones de Dios o seguirás los caminos alternativos. ¿Con cuántas opciones de desvío se habrá encontrado Elías a lo largo de esos 40 días que caminó? 350, 400 kilómetros estuvo caminando. ¿Con cuántos caminos alternativos? Pero debes elegir, ¿seguirás las indicaciones de Dios? ¿Irás a donde Dios te manda? ¿O seguirás los caminos alternativos? No quiero decir con esto que se deben desechar fuentes de apoyo que sean saludables, como por ejemplo la medicina en sus variantes, porque son fuentes que Dios ha provisto para nuestra ayuda. Pero sí debiéramos desechar las fuentes que excluyen a Dios, que dejan afuera a Dios. Y hoy, hermanos, hay muchas fuentes alternativas de pretendida solución a estados como este que excluyen a Dios.
Y eso sí, hermanos, debemos desecharlo, porque no podemos dejar a Dios afuera de esto. A veces uno mismo decide suplantar a Dios por estas alternativas, ¿no? Pero ¿por qué no? Porque sacando a Dios de la solución, quizás no encuentres ninguna solución o encuentres simplemente soluciones temporales, en tanto que Dios quiere y puede darte la solución de fondo. Recuerdo que hace un par de meses atrás, algunos domingos estuvimos hablando acerca de esto. Necesitas decidir seriamente buscar en Dios la salida y decidir seriamente hacer los esfuerzos requeridos. Elías caminó 40 días y 40 noches. El Señor a veces nos exige, no, Señor, pero no estoy en condiciones que me exijas. Dios no nos va a exigir, no nos va a pedir más de lo que sabe que podemos responder. Pero cuando Dios nos pide, respondamos. El Señor nos exige, entre comillas, para ver si estamos dispuestos. Y lamentablemente muchos demuestran que no están dispuestos. En el caso de Elías, el camino de solución propuesto por Dios le requería caminar cerca de 400 kilómetros, lo cual le insumió los mencionados 40 días de viaje. Está bien, la relación distancia-tiempo que demoró nos demuestra que la condición de Elías no era la mejor, porque quiere decir que caminaba un promedio de 9 o 10 kilómetros por día, lo cual para una persona es poco. Uno puede caminar en 2, 3 o 4 veces en el día y superar largamente eso. Pero allí fue, y aunque demoró 40 días en llegar, no estando en las mejores condiciones, llegó a donde Dios le había indicado. ¿A dónde Dios le había indicado que fuera? ¿A dónde decía? Hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb, el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, allá en el desierto, el cual nosotros ya habíamos conocido antes, porque allí es donde Dios le apareció a Moisés, y donde le dio las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Ese es el monte de Dios, ¿no? El monte Sinaí o el monte de Horeb, tenía esos dos nombres. Y hermanos, vayamos pensando en esto. En el monte Horeb, en el monte de Dios, Elías debía encontrarse o reencontrarse con Dios. Eso simboliza el monte Horeb. Allí Elías debía encontrarse o reencontrarse con Dios. Hoy en día el monte Horeb, más que un lugar determinado, más que un lugar, representa una actitud, representa el deseo de encontrarse o de reencontrarse con Dios en medio de una situación por el cual alguien hace la oración depre. No sé cuánto tendrás que andar para llegar allí, para llegar a encontrarte con Dios. Posiblemente dependa de cuán alejado estés de Él, pero sí sé que es el camino a seguir. Es el paso a dar, encontrarse con Dios o reencontrarse con Dios y ya habías estado con Él y las circunstancias te llevaron a sentir alejarte. ¿Cómo esperarías que sea el encuentro con Dios? ¿Cómo esperaría Elías que sea el encuentro con Dios allí en el monte Sinaí? Él conocía los relatos de la historia de su pueblo, de cómo Dios se manifestaba en el monte Horeb o en el monte Sinaí en la época de Moisés. ¿Quieren que se los diga? Miren, si quieren buscarlo rápido, yo lo busco y se los leo. Éxodo 19, del 16 al 19. Esto Elías lo sabía. Vamos a la época de Moisés, con el pueblo de Israel saliendo de Egipto para ir a la tierra prometida. Llegaron al monte Sinaí, dice el versículo 1 del 19 de Éxodo, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, al monte Horeb, el monte de Dios. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, Dios estaba manifestando, Dios estaba apareciendo en el monte Sinaí, ¿no? Y dice, vinieron truenos y relámpagos. Dios estaba apareciendo en el monte. Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Claro, ninguno se animaba a subir, ¿no? Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera, un terremoto. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, etcétera, etcétera. Esto es lo que sabía Elías
que era la manera en que Dios había manifestado a Moisés en ese mismo lugar cientos de años antes. Entonces, ¿cómo sería el reencuentro con Dios? Fíjense, volvemos a 1 Reyes 19, ¿no? Versículo 9. Elías llegó al monte Horeb, al monte de Dios, y se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios le apareció allí en la cueva y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y ahora me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dijo, salí afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba delante de él. ¿Y cómo pasaba? Un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Acuérdense de Moisés, ¿eh? Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Todo lo que había pasado cuando le apareció a Moisés, ¿no? Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Y ahora qué? Dice Elías, pero ¿qué estamos haciendo? Si así es como yo esperaba que Dios apareciera, ¿no? Y dice la segunda parte del versículo 12, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías el silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con un manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién era el que le preguntaba? Él esperaba que Dios apareciera de la manera que él pensaba que iba a aparecer. En el viento, en el terremoto, en la tormenta, en el humo, en el fuego, en ninguna de esas maneras apareció Dios. Porque, hermanos, Dios nos sorprende y se presenta de la manera que sabe que necesitamos. Y Dios, ante el estado en el cual estaba Elías, dice que apareció como un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías se asomó, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Pasaron los efectos especiales, pero Dios no se manifestó allí. Dios sabía que Elías no necesitaba eso. Dios sabía que él necesitaba otra cosa. Elías necesitaba un silbo apacible. Y allí estaba Dios. Y nuevamente la tierra una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y conversan. Y conversan. ¿Conversás con Dios? Hermanos, Dios contestó la oración depresiva. Sí que la contestó, pero no la respondió según el pedido de Elías. Él que le había pedido, basta ya, Jehová, quítame la vida. Y Dios obró, pero obró distinto, y obró muy distinto. Lo recibió, le mostró que lo entendía, lo guió, le enseñó que tenía tarea y vida para él por delante. Se lo hizo notar su presencia poderosa y a cada cosa Elías fue respondiendo. A veces sin entender, a veces sin gustarle, a veces sufriendo 400 kilómetros tuvo que caminar, pero fue respondiendo a lo que Dios le indicaba. Resulta extraño que mucha gente hace lo que otros le recomiendan, a veces cosas verdaderamente absurdas, y se cuestionan si hacer o no lo que Dios indica. Eso me llama profundamente la atención. Resulta extraño que mucha gente hace lo que los otros le dicen que haga, o le sugieren, o le recomiendan, a veces estupidez más grande que el monte Horeb, y se cuestiona si hacer o no lo que Dios indica. Elías, todavía hay vida por delante, le dijo Dios. Después lean el resto del pasaje, Dios le dijo,
lo que tenía que hacer, lo que tenía por delante. Elías, todavía hay vida por delante. Elías, todavía hay tarea por hacer. Elías, todavía seguís siendo de valor. ¿Y qué hizo Elías? Versículo 19. Partiendo él de allí, fue a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera, la tarea que Dios le había encomendado. Porque todavía hay vida por delante, todavía hay cosas por hacer, todavía seguía siendo de valor. Así que, hermanos, Dios responde la oración de Pedro, no la deja sin respuesta, pero la responde de una manera distinta. Así que bueno, si alguna vez te tocó, si te sentís así o si en el futuro llegás a sentirte medio como Elías en estas circunstancias, si conoces a alguien que está en una circunstancia como esta, acordate de Elías. Repasá esto y fíjate cómo Dios obró amorosamente, tiernamente con él, hasta ayudarlo, hasta encaminarlo para salir de esa situación. Porque hay vida por delante, hay tarea por hacer, todavía seguís siendo de valor. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Oramos. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque en cada situación de la vida encontramos que podemos buscarte. Y encontramos que tenés respuesta y tenés solución, Señor. A veces en situaciones tan extremas como esta, la que se sentía Elías. Y quizás alguno de los que estamos hoy aquí se ha sentido alguna vez así. Quizás en este momento puede estar sintiéndose así. A lo mejor no en tal extremo, pero desalentado, deprimido, triste, preocupado. Quizás en nuestro entorno hay alguien que está así, Señor. Y nosotros podemos enseñarle esto, podemos mostrarle, guiarle a ti, Señor. Mostrarle tu obrar. Bueno, Señor, esto te pedimos. Que tu palabra nos siga instruyendo, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y que podamos tomar las mejores decisiones, Señor. Te rogamos que al despedirnos nos continúes acompañando. Bendice a cada hermano, bendice cada hogar, Señor. Acompáñanos en el resto de esta noche, en el descanso, en el día de mañana. Y preparanos, Señor, para este fin de semana que esperamos sea bendecido, sea glorioso para tu nombre y sea de testimonio para que otros puedan acercarse a ti. En el nombre de Jesús. Amén.